las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Es lunes 23 de junio y el día viene, se lo aviso, muy complicado. La temperatura crece en todos los puntos del planeta, especialmente en Oriente Próximo. En la madrugada del domingo, Estados Unidos desencadenó un ataque sobre Irán. Sí, un ataque sobre Irán. 125 aviones, un submarino, un Tomahawk y bombas antibúnker han partido desde la costa este de Estados Unidos, han cruzado el Atlántico, han volado el Mediterráneo pasando por la costa sur de España y justo antes de ingresar en el espacio aéreo iraní, las bombas han descargado. Sí, cada una de ellas pesa 13.000 kilos y 6,6 metros de largo, con una carcasa de acero reforzado muy grueso. Es conocida como, estas bombas, las destructoras de búnkeres. Es un arma que puede penetrar hasta 61 metros bajo tierra. Imagíneselo. Sí, y luego explota. Solo puede ser transportada y lanzada desde los bombarderos B-2 de Estados Unidos. Han caído las plantas nucleares 3 de Fordow, Isfahan y Natanz. Son las 3 joyas del programa nuclear iraní. Son las 3 principales instalaciones en las que el régimen de los ayatolás desarrolla su programa nuclear, el gran argumento de Israel para justificar su ofensiva, también el de Donald Trump. El objetivo clave es el primero, Fordow. Las instalaciones nucleares han quedado dañadas, muy dañadas, quizás destruidas del todo. Es una operación sin precedentes. Estados Unidos ha entrado en una nueva guerra. Trump apretó el botón. 2 semanas dijo Trump que se iba a tomar para decidir si atacaba o no, y no han sido 2 semanas. En 28 horas... En 48 horas ha decidido utilizar ese martillo. 2 décadas después de entrar en Irán y 2 años después de salir de Afganistán, Estados Unidos ha iniciado una nueva guerra. Aquí las preguntas son muchas y vamos a intentar contestarlos en los próximos minutos con varios expertos, analistas, geopolíticos, especializados en economía, en mercados financieros, para ver cuáles son las derivadas, los escenarios, las consecuencias y entender qué es lo que ha pasado y por qué ha pasado. Nos preguntamos, por ejemplo, ¿queda la alianza entre Trump y Netanyahu totalmente sellada? Trump va por libre y no consulta al Congreso americano. ¿Está, por lo tanto, incumpliendo la ley de Estados Unidos? ¿Qué consecuencias podría tener esto? Trump quiere que el mundo entero gire en torno a él. Sí, el ser el centro del mundo. No sé si con esto pretende humillar a Europa, quien queda totalmente fuera de juego. Von der Leyen ha convocado a los comisarios. La ONU está al punto, al borde de la irrelevancia. La verdad es que todos están haciendo un llamamiento a la desescalada. Netanyahu no se plantea desescalar, quiere aumentar la respuesta hasta revisar el mapa completo de Oriente Próximo, sea el coste que sea. Imagínese, su lema es a la paz por la fuerza. Sí, fuerza contra Irán, que busca una guerra eterna. El rediseño regional de Netanyahu está costando muchas vidas y lo que queda, sí, lo que queda por delante. El contraataque, ha dicho Irán, que va a ser mucho peor. Si esto no se arregla, la verdad es que el conflicto va a reconfigurar todo Oriente Próximo y ya veremos si el mundo entero. Rubén Gil, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Presidente de Estados Unidos, que se va a reunir este lunes por la tarde, lo va a hacer con su equipo de seguridad nacional en la oficina Oval. Un Trump que tenía previsto viajar hoy a la cumbre de la OTAN de La Haya, pero ese viaje se aplaza de momento hasta mañana martes. El presidente de Estados Unidos ha pronunciado esta madrugada, lo ha hecho a través de un mensaje en su red social, Truth Social, en los que ha señalado que los ataques a las instalaciones nucleares de Irán llevados a cabo este fin de semana contra esas 3 instalaciones nucleares han sido rigurosos y precisos. Además, advierte de que los daños a las instalaciones nucleares de Irán serán monumentales y ha aludido a la posibilidad de un cambio de régimen en Irán. Ataques que ha defendido también en las últimas horas en una entrevista en la Fox el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Asegura que el mundo es hoy más seguro y estable tras los ataques de Estados Unidos contra el régimen de Irán. Pide a China que intervenga para evitar que Irán cierre el estrecho de Hormuz y avisa de que si Teherán responde al ataque estadounidense, cometerá un grave error.
Sería un terrible error que Irán tomara represalias, pero ese no es nuestro objetivo. No estamos declarando la guerra a Irán, no estamos buscando la guerra contra Irán, pero si nos atacan, entonces creo que tenemos capacidades que aún no han visto. Sería un terrible error por su parte y francamente no es lo que esperamos o deseamos. Lo que queremos ahora es asegurarnos de que Irán nunca tenga armas nucleares. What we want now is to ensure that Iran never has nuclear weapons. Y mientras tanto, Irán dice que se reserva todas las opciones para responder tras los ataques norteamericanos del sábado pasado. Sí, hoy el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, se va a reunir en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin. Rusia, que por cierto ha condenado enérgicamente los ataques de Estados Unidos a sitios nucleares de Irán, dice en un mensaje en su red social el que fuera presidente ruso, Dmitry Medvedev, que varios países están dispuestos a proporcionar armas nucleares a Irán después de que Estados Unidos lanzara ataques contra 3 instalaciones iraníes. Ayer el Consejo de Seguridad de la OTAN, allí en ese encuentro, el enviado iraní ante Naciones Unidas condenaba los actos de agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán, acusaba a Estados Unidos de destruir la diplomacia con su ataque y prometía que las Fuerzas Armadas de Irán decidirán el momento, la naturaleza y la escalada de la respuesta. Esta madrugada se ha pronunciado también el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, también en un mensaje en redes sociales en el que llama a castigar a Israel. Dice ese mensaje que el enemigo sionista ha cometido un grave error, que ha cometido un gran crimen, debe ser castigado y está siendo castigado. Y por su parte, el presidente israelí Benjamin Netanyahu felicita a Trump por su histórica decisión contra Irán. Enhorabuena, presidente Trump. Su audaz decisión de atacar las instalaciones nucleares de Irán con el impresionante y justo poder de Estados Unidos cambiará la historia. En la operación León Naciente, Israel ha hecho cosas realmente asombrosas, pero en la acción de esta noche contra las instalaciones nucleares de Irán, Estados Unidos ha sido verdaderamente insuperable. America has been truly unsurpassed. Hoy se va a pronunciar la comunidad internacional sobre lo ocurrido este fin de semana. Los últimos en hacerlos desde China, que condenan los ataques de Estados Unidos sobre Irán. Dice que Washington ha dañado su credibilidad y sobre el terreno, según publica el New York Times, funcionarios militares y de inteligencia de Estados Unidos habrían encontrado señales de que milicias respaldadas por Irán se están preparando para atacar bases estadounidenses en Irak y posiblemente, dice la información, también en Siria. Es la última hora, la reacción de todo el mundo, Estados Unidos, Israel, China. Ahí estamos pendientes, Irán también, estamos en una guerra. En los mercados, bueno, la pregunta es clave, la reacción de los mercados. Así ha arrancado la semana con signo negativo, pero el pre-market parece dibujar pérdidas moderadas en Wall Street. Es la fotografía, el protagonista, de nuevo, el petróleo, que ahora recorta su alza inicial. Llegó a reconquistar los $100 el barril. Eva Villanueva. Pues efectivamente, los mercados hoy pendientes del efecto de la entrada de lleno de Estados Unidos en el conflicto en Irán, y vemos precisamente como en el premarket de los futuros del DAX en Alemania retroceden un 0,50% y las pérdidas se dibujan moderadas para Wall Street, para el principal mercado del mundo. 0,18% es lo que ceden los futuros del S&P. Vemos también los futuros del Dow Jones retrocediendo un 0,24% y los del Nasdaq retrocediendo también ese porcentaje del 0,24%. En Asia lo que hemos visto es cómo se extendían las caídas incluso en Japón, en el índice Nikkei, donde hoy no parece existir ese sólido dato de PMI. Hemos visto caídas del 0,50% en el Nikkei, 0,21% a esta hora. Vemos el Hansen de Hong Kong también retrocediendo esta mañana, el Kospi surcoreano que cede ese 0,40%, en Australia 0,43% y el Nifty de India cediendo el 0,9%. El petróleo, como decías, las commodities protagonistas han cedido esta mañana el ritmo en el que se estaban incrementando los precios del 4% hasta ahora, por debajo del 1,5%. En un escenario donde los inversores han buscado el refugio en el dólar y también vemos al oro retroceder. Ahí clave el dólar y el oro. Los precios del oro han cedido debido a que los inversores han favorecido al dólar luego del ataque norteamericano a sitios nucleares clave de Irán durante este fin de semana. Y los mercados siguen de cerca esa respuesta de Irán. Monedas de Asia y el Pacífico, ¿qué pasa? Pues efectivamente lo que estamos viendo es una depreciación absoluta en las principales divisas de Asia. Vemos precisamente como el yen, que suele ser el activo refugio, la divisa nipona está cediendo porque es hoy el dólar, el billete verde, la moneda fiat sobre la que están buscando ese refugio. Oriente Medio, región clave para el mercado energético y el comercio y el estrecho
de Hormuz como gran punto de atención. Ahí está nuestra mirada. Según Goldman Sachs, los precios del petróleo podrían dispararse por encima de los $100 por barril. Y desde Estados Unidos, Rubio dice que el cierre del estrecho sería un suicidio para Irán. Efectivamente, la lectura y la preocupación pasa por ese punto crucial para el comercio, para la energía, y según Goldman Sachs o la consultora Rapid Energy, los precios del petróleo van a superar los $100 por barril si finalmente ese estrecho de Hormuz se cierra durante un periodo prolongado, porque si finalmente se cierra, la importancia es ver durante cuánto tiempo se extiende. JP Morgan considera bajo el riesgo de que Irán lo cierre, ya que Estados Unidos interpretaría tal medida como una declaración de guerra, y tal vez de ahí se entienda hoy la cautela en cierta medida en la que responden los futuros. Hay algunos que piensan que al entrar de lleno Estados Unidos en el conflicto estaría más cerca la resolución. Hablamos de un estrecho por el que circulan 20 millones de barriles diarios de petróleo crudo, es el 20% del consumo mundial en lo que fluyó por ahí, e Irán es clave también para su propia supervivencia económica. Ese estrecho es el tercer mayor productor de petróleo de la OPEP, con un bombeo de 3,3 millones de barriles diarios. Exportó de hecho 1,84 millones de barriles el mes pasado, la gran mayoría de los cuales se han vendido a China, y es ahí donde está el punto de atención. Estados Unidos, Marco Rubio, pide a China que interceda y que no cierre el estrecho de Hormuz. Bueno, los precios son clave, pero también suministro de los mercados energéticos. Los riesgos de suministro aumentan de forma bárbara. Así es, y de hecho lo que están señalando desde ING es como ese riesgo de suministro para el mercado energético ha aumentado significativamente con la entrada de Estados Unidos en el conflicto, y la gran pregunta ahora es cómo va a responder Irán. Ese riesgo importante para el mercado petrolero, para el mercado del gas licuado, es ese estrecho de Hormuz. De hecho, en las últimas horas hemos visto como dos superpetroleros han dado marcha atrás en el estrecho de Hormuz tras esos ataques estadounidenses, ante el riesgo de que puedan ser alcanzados en medio de las represalias que se esperan contra el transporte marítimo comercial. Represalias contra el transporte marítimo comercial. Ahí estamos. Hoy el mercado de renta variable está pendiente de esos sectores impactados. Cancelaciones de vuelos, cancelaciones de rutas, compañías energéticas. Las acciones relacionadas con viajes caen ante esa escalada de las tensiones en Oriente Medio. Pues sí, veremos a ver lo que hacen las compañías europeas, las americanas, pero esta madrugada en Asia-Pacífico está claro quiénes son los sectores impactados. Las aerolíneas con caídas generalizadas, Japan Airlines caídas del 1,35%, ANA Holdings del 1%, o también las aerolíneas de Singapur retrocediendo y extendiendo las caídas. También empresas relacionadas con viajes como los operadores turísticos, Lotte Tour Development con caídas del 4,34%, y todo en un escenario en el que transporte, las navieras van a estar en el punto de atención finalmente, a la espera de ver qué pasa con ese estrecho. Bueno, bolsa, petróleo, gas y el comercio. El riesgo en torno a esas materias primas, ese petróleo, el gran motor de los precios, escribe un nuevo riesgo en torno a la macro, ojo a la inflación, ojo al crecimiento y ojo también a la hoja de ruta de los bancos centrales, que estaban en plena política de expansión monetaria. Pues sí, en este escenario el recrudecimiento de la inflación preocupa y mucho mirando a Estados Unidos. La economía que dirige Donald Trump se enfrenta a una perspectiva de recrudecimiento de los precios con esta nueva intensificación de los ataques en Oriente Próximo y lo que pueda pasar con la energía. Los precios del petróleo y del gas son casi una certeza que se van a ver disparados según los expertos, y la gran pregunta es cuánto durará el alza de esos precios de los combustibles fósiles. Se espera que los precios del petróleo aumenten alrededor de $5 el barril cuando sigan moviéndose los mercados. Algunas compañías con nombre propio ya están reaccionando. Por ejemplo, la naviera Maersk confirma que sigue con sus operaciones, continúa con esas operaciones en el estrecho de Hormuz. Roberto Sol. En un comunicado de prensa, la compañía asegura que monitoreamos continuamente el riesgo de seguridad para nuestros buques específicos en la región y estamos listos para tomar medidas operativas según sea necesario. Esto decía la compañía. Estaremos muy atentos a sus títulos y a los de la otra gran naviera europea, Hapag-Lloyd. Ahí lo tienen Hapag-Lloyd y también Maersk. Quien ha modificado sus operaciones ha sido British Airways.
La compañía británica cancela sus vuelos desde Londres a Doha y Dubái tras el ataque de Estados Unidos a Irán. Desde la aerolínea aseguran que cambian el itinerario para salvaguardar la seguridad de sus clientes y su personal, que siempre es su prioridad, tal como asegura la empresa en un comunicado. También ha seguido la misma estrategia Singapore Airlines, que ha cancelado vuelos entre Singapur y Dubái. La compañía advierte que otros vuelos entre el país del sudeste asiático y los Emiratos pueden verse afectados. Hoy estaremos atentos a las acciones de IAG, Lufthansa, Air France, Ryanair o EasyJet. Y a las petroleras, muchas de ellas hablan ya de subidas en el precio. Es el caso de Argentina, donde muchas compañías, salvo YPF, ya están hablando de aumentar las tarifas. Este mismo fin de semana ya se observaron una subida del 5% en petróleo de compañías como Puma o Shell. El foco estará puesto en las acciones de Shell, BP, Total Energies, Equinor y Eni. Las hostilidades también afectan a las compañías de envíos, a las compañías de paquetería, a Israel. FedEx pausa las recolecciones de envíos a Israel e Irak. La compañía dijo que estaba monitoreando la situación y ajustará las operaciones según sea necesario. FedEx no presta servicios a Irán debido a las sanciones comerciales de Estados Unidos, que restringen la mayoría de las exportaciones, importaciones y otras transacciones. Bueno, y este conflicto no solo afecta a los planes de las compañías, sino también al precio de las materias primas. Lo estamos viendo y nos mantiene en tensión. Los precios del aluminio superaron al cobre el lunes y los contratos más negociados en las bolsas de Londres y Shanghái subieron después de los ataques estadounidenses a sitios militares iraníes. Esto hizo subir el precio de la energía. El precio del aluminio sube esta madrugada en la bolsa de metales de Londres un 3,3%. Los precios de la soja también aumentan debido a la tensión del conflicto. Son las 7:16, esto es Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se espera mucha nubosidad media y alta en general. Habrá chubascos y tormentas en buena parte del nordeste y norte peninsular, fuertes especialmente en el Pirineo y sistema ibérico. En Canarias, cielos despejados al sur y nubosos al norte, con lluvias débiles y dispersas en islas montañosas. Temperaturas máximas en descenso generalizado en la península, salvo aumentos en el extremo nordeste y Rías Bajas. Pocos cambios en el sudeste y Baleares. Podrán superarse los 36 grados en zonas del sur y nordeste e incluso los 38 en algunos valles del nordeste. Las mínimas ligeramente bajas en el interior peninsular, estables en el resto. Y los vientos flojos en general, más intensos en litorales del nordeste, noroeste y sudeste. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio? Si eres autónomo y has creado empleo en 2024, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros. Y si en 2024 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros. Entra en sede.madrid.es. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos. Descubre Tailandia de la mano de Cathay con otra mirada y vive la magia del sudeste asiático. La sorprendente Bangkok, sus mercados flotantes, los templos milenarios de Chiang Mai y el Triángulo de Oro en Chiang Rai, terminando en sus playas de ensueño. Tailandia esencial, 9 días desde 1.490 euros. Descubre el mundo que imaginas en cathay.es y reserva en tu agencia de viajes. Hola, soy Javier García Viviani, presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Mientras tú preparas el café,
Intereconomía te prepara para el día. Ahorra, invierte y entiende qué está pasando con tu dinero, con tu empleo y con tu vivienda. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. Son las 7:20 de la mañana, esto es Radio Intereconomía y estamos muy pendientes de la última hora, de lo que está pasando en Oriente Próximo, de la reacción de los distintos actores de China, Israel, Europa, de la OTAN, pero de la reacción también del dólar, del petróleo, de las bolsas, del gas, del VIX, el índice del miedo, el VIX de volatilidad. Eduardo Olinches, analista de Inverti, el diario económico del Español. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Susana. ¿Cómo estamos? Muy bien. Primero una fotografía general. Parece que los mercados están en tensión, pero no hay derrame de ventas, no hay pánico vendedor. Miremos por donde lo miremos. Quizás el petróleo más tensionado, pero el resto, ¿cuál es tu fotografía? Pues nada, mucha tranquilidad. Es como un escenario en el que ya estuviese todo descontado, ¿no? O cuanto menos el mercado estaba preparado para vivir lo que hemos vivido este fin de semana y que nos ha pillado con los mercados financieros cerrados, y que el impacto está bastante comedido en la medida que dos factores. Uno, no ha habido respuesta seria y contundente todavía por parte de Irán, y dos, y muchísimo más importante, que el estrecho de Hormuz, a pesar de que algunos buques están dando la vuelta, está todavía operativo, con el visto bueno por parte del Parlamento iraní de cerrarlo, pero ahora es el líder supremo el que tiene la última palabra, que no ha tomado esa decisión. Y hay que tener en consideración que es difícil que haya un cierre efectivo que dure más allá de unas pocas horas, y a lo sumo un día y medio, en la medida que por ahí pasa muchísimo petróleo, pero sobre todo gran parte de él, aproximadamente el 80%, se va a Asia, y por lo tanto se va a socios estratégicos de Arabia Saudí, de Kuwait, etcétera, etcétera, que son los chinos, los japoneses, Corea del Sur, etcétera, etcétera. Es decir, que no va a ser tan fácil el que haya un cierre duradero del estrecho de Hormuz, y esto pues tranquiliza inclusive hasta el barril de petróleo, que se ha acercado este fin de semana en el mercado gris a $80, pero que ahora mismo lo tenemos a 78. Por lo tanto, sí, sube un 2%, pero no es una hecatombe, ni mucho menos tampoco lo que estamos viendo en los mercados asiáticos, inclusive la bolsa Shanghái en positivo. Es decir, que no hay grandes caídas, y ahora a partir de las 8 de la mañana veremos un poquito más en consideración, con la apertura de Londres y de los futuros europeos, cuánto miedo hay, y parece ser que de momento hay poco miedo. Bolinches, me interesa el VIX, el llamado índice del miedo, el índice que mide la volatilidad del mercado. ¿Cómo está? ¿Cómo se ha comportado en estas últimas horas? Bueno, está por encima de 20, lo cual pues muestra cierta compra de seguridad. La gente pues compra seguro, ¿no? Y por lo tanto va a comprar pues opciones put, y esto pues hace que se dispare un poquito. Pero bueno, el estar por encima de 20 viene siendo habitual para la coyuntura en la que estamos viendo, es decir, ¿no? En situación normal, totalmente normalizada, estaríamos hablando de cotizaciones por debajo de los 15 puntos, ahora está en 21, o sea que tampoco es nada alarmante. Y ya te digo, estamos a la expectativa de que ocurra algún tipo de contestación. Esta noche iba a ser la mundial, según el gobierno iraní, han contabilizado el disparo de un único misil, con lo cual obviamente están muy bajos de fuerzas, y esto pues es aparentemente el gran motivo de la tranquilidad que hay en los mercados de valores. Claro, ahí muy importante la energía, con el gas y con el petróleo. Ayer la reacción fue inmediata, el petróleo arriba un 18%, el gas arriba un 20%. Ahora, ¿cómo lo tenemos y qué te dicen esos gráficos? ¿Qué puede pasar en el corto plazo? Aunque entiendo que todo es imprevisible, cogido con pinzas.
Sí, mira, ahora mismo el barril de petróleo Brent está subiendo un 0,87%, es decir, absolutamente nada. Se va a producir en prácticamente todos los activos un cierre del hueco alcista que vivíamos ayer a las 11 de la noche, que es cuando abren oficialmente algunos mercados, ¿no? Sobre todo los de materias primas. Pero también está pasando inclusive lo mismo con la onza de oro. Abría con hueco alcista y ahora pues ya lo tenemos a puntito de cerrar ese hueco con caídas del 0,42%. Es decir, que se están produciendo los cierres de esos huecos alcistas que hemos tenido en muchísimos activos, ¿no? Por lo tanto, ya te digo que reina la tranquilidad. Es más la tensión de que pueda haber algún tipo de respuesta fuerte, seria y contundente, y sobre todo que acabe con ese cierre del Estrecho de Hormuz, pero que de momento y en tiempo real, tranquilidad absoluta. Y luego un mensaje muy importante también: todas las guerras, sin ninguna excepción, siempre han sido grandes oportunidades de compra. En el medio plazo, obviamente, no en el corto. Por lo tanto, esta situación que estamos viviendo tampoco va a ser ninguna excepción. Entonces, ante una hecatombe, que sí que vamos a ver correcciones más serias, no de lo que estamos viendo, del 1 o del 2% en compañías aéreas. Nosotros tenemos a nivel nacional, pues IAG, por poner un ejemplo, ¿no? Vamos a ver compañías de transportes también con correcciones. Bueno, pues todo eso en condiciones normales y siempre mirando en el largo plazo, entendiendo por largo plazo solo después del verano, son grandes oportunidades de compra. Bueno, estoy viendo los futuros de las principales bolsas y veo que esos futuros se mueven a la baja, pero los movimientos no son bruscos, no son brutales. Por ejemplo, el Russell 2000 baja un 0,28%, el Nasdaq un 0,21%. En Europa también caídas que no llegan al punto porcentual en esos futuros. Hoy muy pendientes del sector defensa. En Japón ya estamos viendo reacción, en Corea Aerospace, en Kawasaki, en otros títulos que están en rojo, pero movimientos en bandas estrechas. Me interesa también el dólar, cómo está reaccionando frente al euro, pero también frente a otras monedas, por ejemplo el yen. Pues sí, no te lo he nombrado y no pasa absolutamente nada. Parecía que iba a perder el 1,15, lo ha recuperado, por lo tanto absolutamente nada, ningún cambio, pauta de mínimos crecientes, todo sigue igual. Frente a la libra esterlina, más de lo mismo, pequeñísima corrección la libra del 0,28%, es decir, una muy tenue apreciación del dólar estadounidense, que es lo común, ¿no? Una especie de búsqueda de seguridad, de puerto seguro, en el que, como estamos viendo y como te decía, ni el oro está funcionando. Es decir, no hay grandes subidas en el oro, de hecho está corrigiendo, y la revalorización del dólar estadounidense para nada es fuerte, todo lo contrario, es muy débil, muy tenue, y por lo tanto no pasa absolutamente nada. Una subida del 0,73, el dólar yen, pues que también da ese mensaje, ¿no? Que tampoco es una subida brutal, y desde el punto de vista técnico tampoco pasa absolutamente nada. Una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes es lo que vemos en el dólar yen. Una cosa más, Bolinches, las monedas digitales, los activos digitales, en otras ocasiones de tensión hemos visto cómo actuaban como refugio. Ahora vemos que siguen la estela de otros activos tradicionales. Hay recortes, pero no hay drama. Bitcoin cae un 1,36% y Ethereum baja un 2,18%. Bitcoin, $101.493. ¿Tú crees que corre peligro el nivel de los $100.000 o al final se comporta como el resto? Vamos a ver, corre peligro en la medida que lo perdió ayer domingo, y hay que recordar que el Bitcoin, por poner un ejemplo, cotiza todo el fin de semana. Ayer se perdieron los $100.000, pero fueron inmediatamente recuperados antes de provocar el cierre técnico de cambio de sesión, ¿no? Y por lo tanto ahora volvemos, como bien dices, a estar por encima de los $100.000. Corre peligro en la medida que es una hucha, y por lo tanto hay mucho inversor cortoplacista que lo tiene como liquidez. En la medida que sus brokers ahora mismo, porque tengan posiciones alcistas en el mercado de valores, les exijan más garantías, ¿de dónde van a usar ese dinero que tienen? Pues de la hucha, y esa hucha es el Bitcoin, ¿no? Por lo tanto, lo que hemos visto este fin de semana, sábado y domingo, fue realización de ventas para coger liquidez para coberturas. En la medida que haya continuidad correctiva en el mercado de valores, pues obviamente habrá más bajada y por lo tanto se pondrá en muy serio el peligro de los 100.000, ¿no? Podremos romperlo, pero desde el punto de vista técnico no pasa nada mientras que no se
vean cierres sostenidos por debajo de los $96.000 y por lo tanto ahí hay un buen colchón de dólares todavía para que, desde el punto de vista técnico, como digo, no pase absolutamente nada. Eduardo Bolinches, analista de Invertia, gracias por atendernos, que tengas un buen día y nada, ánimo a mirar los mercados hoy sin pestañear. Intentaremos. Gracias. Venga, un hoy saludo. Programa especial en Radio Intereconomía, hemos arrancado a las 7 de la mañana y a lo largo de las próximas horas vamos a tomarle el pulso a los mercados financieros, pero vamos a ir más allá para mirar qué es lo que puede pasar, consecuencias económicas, consecuencias en cuanto al suministro. Vamos a ver desde el punto geopolítico, pues qué pasa con Estados Unidos, con Irán, con China, con Rusia también y con Putin. Vamos a mirar desde todos los ángulos con distintos analistas especializados en economía, especializados en geopolítica, qué está pasando. Lo vamos a contar y lo vamos a analizar. Esto es Radio Intereconomía. Tu dinero, tu impacto. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amuebles. Mi hija no duerme en el suelo. Cariño. ¿Qué? La niña que están dando. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Dormir de 1000 maneras. Ahora en Hipercor tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y bases y puedes financiar hasta en 12 meses, del 19 de junio al 2 de julio en Hipercor y en hipercor.es. Paga tus compras cómodamente en tienda con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFC, SA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en hipercor.es. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Son las 7:32, 6:32 en Canarias. Les estamos contando desde primera hora qué es lo que ha pasado, cómo va esa guerra iniciada por Donald Trump que ha dejado a Europa fuera de juego ante Irán. Sí, el bombardeo de Fordow es una operación sin precedentes para dos de las armas más destructivas que existen. El ayatollah Khamenei ha anunciado, está cada vez más aislado ante esos golpes de Israel y Estados Unidos. Rubén Gil, Donald Trump ha confirmado que Estados Unidos ha destruido instalaciones nucleares de Irán con esos ataques de este fin de semana. Cuéntame cuál es la última hora. Lo ha hecho a través de un mensaje, de varios mensajes en su red social Truth Social. Ha dicho que esos ataques contra las 3 instalaciones nucleares iraníes, Fordo, Natanz e Isfahan, fueron rigurosos y precisos. Ha advertido además, amenazado que los daños a las instalaciones nucleares iraníes serán monumentales y ha aludido a la posibilidad de un cambio de régimen en Irán. Mientras tanto, el presidente israelí Benjamin Netanyahu felicitaba a Donald Trump por su apoyo y por su histórica decisión, decía, contra Irán. Congratulations, President Trump. Enhorabuena, presidente Trump. Su audaz decisión de atacar las instalaciones nucleares de Irán con el impresionante y justo poder de Estados Unidos cambiará la historia. En la operación León Naciente, Israel ha hecho cosas realmente asombrosas, pero en la acción de esta noche contra las instalaciones nucleares de Irán, Estados Unidos ha sido verdaderamente insuperable. America has been truly unsurpassed. Donald Trump humilla a los ayatolás y manda un mensaje a sus enemigos con una exhibición de poderío militar. Irán dice que se reserva todas las opciones para responder tras los ataques estadounidenses del sábado pasado. Ayer en el Consejo de Seguridad de la OTAN, el enviado iraní ante Naciones Unidas condenaba los actos de agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán, acusaba a Estados Unidos de destruir la diplomacia con su ataque y prometía que las Fuerzas Armadas de Irán van a decidir el momento, la naturaleza
y la escalada de su respuesta. Esta madrugada se ha pronunciado también el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, también en un mensaje en redes sociales en el que llama a castigar a Israel. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, asegura que el mundo es más seguro y estable tras los ataques de Estados Unidos contra el régimen iraní y avisa de que si Teherán responde a los ataques estadounidenses cometerá un grave error. Sería un terrible error que Irán tomara represalias, pero ese no es nuestro objetivo. No estamos declarando la guerra a Irán, no estamos buscando la guerra contra Irán, pero si nos atacan, entonces creo que tenemos capacidades que aún no han visto. Sería un terrible error por su parte y francamente no es lo que esperamos o deseamos. Lo que queremos ahora es asegurarnos de que Irán nunca tenga armas nucleares. Hoy el ministro de Exteriores iraní Abbas Araqchi se va a reunir en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin. Rusia, que junto a China, que lo ha hecho esta madrugada, ha condenado enérgicamente los ataques de Estados Unidos a sitios nucleares de Irán. Y última hora que está publicando la agencia Reuters es que el régimen iraní habría ejecutado este lunes a un recluso, a Mohammad Sayetes, que fue condenado a muerte por colaborar con la agencia israelí de inteligencia, con el Mossad, según acaba de informar esta agencia. Fue arrestado, recordemos, a finales de 2023 y la agencia lo describe como el cerebro de un ciberequipo afiliado con el Mossad. Es lo que está pasando y es la última hora. Los futuros anticipan una apertura de los índices en Europa y de Wall Street a la baja, pero sin pánico vendedor. El petróleo, Eva Villanueva, frena el ritmo de las subidas, pero eso sí, está en su nivel más alto de los últimos 5 meses. Pues sí, efectivamente, la tensión que se vive en esta zona del mundo, Oriente Próximo, clave en el sector energético y con el petróleo, con el gas, muy pendientes en una sesión de lo que está por venir. Parece que no hay pánico vendedor y lo que hemos visto en Asia ha sido como el Hansen en Hong Kong ha subido un 0,22%, subidas más sólidas en el caso del sector tecnológico. Shanghái, avances del 0,26% y caídas en el índice Nikkei en Tokio del 0,14% en una jornada en la que en las divisas hemos visto el fortalecimiento del dólar frente al yen pese al sólido dato de PMI que hemos conocido el manufacturero en el caso de la bolsa de Tokio. Como decías, además el petróleo está subiendo a máximos de 5 meses en un entorno en el que en renta variable los futuros del DAX caen un 0,54%, los futuros de Wall Street caídas moderadas del 0,18%, los futuros del SP de 0,24%. También lo que estamos viendo en los futuros del Dow. El petróleo, como apuntabas, es el protagonista. Ha llegado a abrir la sesión con subidas que le disparaban un 4%. Ha llegado a superar los $80 por barril en los primeros instantes y ahora se atenúan. Las subidas son de tan solo el 1,16%, el Brent $77,93 y el West Texas, el de referencia en Estados Unidos, cotizando sin lugar a dudas a esta hora con estas subidas también del 1% y el mercado especulando con la posibilidad de que se cierre al tráfico marítimo estrecho de Hormuz, punto bajo control iraní por el que sale un tercio del petróleo que se consume en el mundo, y aún así los expertos advirtiendo que no debería extenderse demasiado ese corte si finalmente lo aprueban. Eduardo Bolinches, experto de Inverti, apuntaba aquí ahora mismo como lo que se mide en el mercado, el índice de volatilidad, no muestra pánico. Vamos a escucharle. Está por encima de 20, lo cual pues muestra cierta compra de seguridad. La gente pues compra seguro, ¿no? Y por lo tanto va a comprar pues opciones put y esto pues hace que se dispare un poquito. Pero bueno, el estar por encima de 20 viene siendo habitual para la coyuntura en la que estamos viendo, es decir, ¿no? En situación normal, totalmente normalizada. Ya lo están viendo VIX, petróleo, bolsas y pendientes también de las aerolíneas comerciales de todo el mundo y su decisión en cuanto a suspender o cambiar las rutas de los vuelos hacia Oriente Medio. Así es, Susana, el conflicto que ya ha cortado las principales rutas de vuelo ha entrado en una nueva fase después de que Estados Unidos haya atacado esas instalaciones nucleares iraníes y Teherán haya prometido represalias. El espacio aéreo desde Irán e Irak hasta el Mediterráneo ha estado prácticamente vacío desde que hace 10 días iniciase los ataques Israel, y ahora la mirada está en qué va a pasar a partir de ahora en medio de esas cancelaciones y retrasos, al igual que lo que va a ser la subida del petróleo. La principal aerolínea asiática, Singapore Airlines, retrocesos del 0,74%, describe la situación como fluida. Tiene previsto reanudar los vuelos a Dubái este lunes después de cancelar su vuelo el domingo desde Singapur. También los de British Airways, propiedad de IAG, tenía previsto reanudar los vuelos a Dubái y a Doha este lunes. Intereconomía. Haz que tu dinero cuente.
Es la fotografía, lo que está pasando en los diferentes activos, las reacciones del mundo entero a esta guerra que ha iniciado Estados Unidos. Juan Ignacio Crespo es estadístico del Estado y analista financiero. Juan Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Desde la óptica de la economía, de la macro, ¿a qué nos enfrentamos? Bueno, yo creo que, como estamos viendo esta mañana en los mercados, el bombardeo de Estados Unidos a Irán no está teniendo una repercusión especialmente importante, la está teniendo en el precio del petróleo. El precio del petróleo en lo que va de año, aunque parece increíble, solo ha subido un 1%, el precio del petróleo Brent. ¿Por qué? Pues porque entre el 1 de enero y el 7 de mayo el precio del petróleo estuvo cayó de 75 a $60, ¿no? Con lo cual, a pesar de toda esta subida que llevamos acumulada desde que se inició la guerra abierta entre Irán e Israel, y sobre todo después de lo que ha ocurrido en el fin de semana, pues el precio del petróleo lo único que ha hecho es recuperar lo que había perdido en los primeros 4 meses del año. Es decir, no es una situación en la que yo vea que hay un problema grave de fondo, que una situación como esta, sobre todo si se cerrara el estrecho de Hormuz, podría tener una repercusión importante en el precio. Pero es muy curioso porque ya en el primer año de gobierno de Donald Trump, de su primer mandato como presidente, el precio del petróleo en ese 2017 hizo exactamente lo mismo, caer un 20% en los primeros meses del año y luego subir un 56%. Estamos ahora mismo en esa subida comparable que podría llegar hasta el 56% desde mínimos y por lo tanto llevar el precio del Brent pues a niveles de 90-96 dólares por barril. Eso en el terreno específico del precio del petróleo. Mundialmente todos sabemos que las economías están aguantando por ahora bastante bien el ir y venir de los aranceles de Trump y el desconcierto brutal que todo eso ha provocado. Y por lo tanto, no creo que esto tampoco vaya a tener un impacto importante. Volviendo otra vez a la comparación con 2017 y esas subidas en el segundo semestre tan enormes de precio. Ya digo que hasta finales de año subió como un 45% y luego continuó ese proceso alcista en los primeros meses de 2018 hasta llegar a un total de una subida de un 56%. Eso no provocó ningún impacto en la inflación norteamericana extraordinario. Claro, ahí va a ser clave la inflación. Inflación en Estados Unidos, inflación en el resto del mundo y las derivadas. Efecto en el crecimiento y efecto en la hoja de ruta de los bancos centrales que, sobre todo, en buena parte del mundo habían empezado con relajación monetaria. ¿Dónde nos puede llevar esto desde el punto de vista macro? Bueno, a mí me gusta siempre la comparación con ese primer periodo, ese primer mandato presidencial de Donald Trump, en el que ya era el Donald Trump que conocemos ahora, en el que hubo aranceles en el año 2018 y el peor momento de la inflación llegó al 2,9% en julio del año 2018, a pesar de esa subida de precios que todavía, por ahora, es muy inferior a la que se produjo entonces. El único interrogante de peso de verdad es cómo de alteradas han quedado las rutas comerciales, las rutas de distribución o, como suelen decir los economistas, la cadena de oferta, por ese par de meses ahí donde hay un hueco, digamos marzo-abril, en el que Trump irrumpe con aranceles que son desproporcionados y en el que en China, por ejemplo, pues a lo largo del mes de abril salen barcos con contenedores un 20%, en cantidad de un 20% inferior a lo que era habitual en meses de abril, ¿no? Esa es la única incógnita, mucho más que el precio del petróleo. Tenemos en la cabeza, digamos, la idea de los años 70-80 de que una subida del precio del petróleo muy rápida provoca recesiones. No ha sido así después de los años 80 y no creo que vaya a ser así en este momento, solo por el precio del petróleo. Pues me quedo con ese mensaje. Recesión, no cree que esto nos lleve a una recesión
a nivel global. Juan Ignacio Crespo, estadístico del Estado y analista financiero, muchísimas gracias por esta última hora y ese análisis, y a por el lunes. Un abrazo. Gracias, buenos días. Un placer. 7:44, 16 minutos y llegamos a las 8 aquí en Radio Intereconomía. Despierta, invierte, gana. No necesitas decir, nadie da duros a 4 pesetas. Para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa o en endesa.com. Me he hecho una cuenta. ¿Qué cuenta? La que me sale a cuenta. ¿Qué me cuentas? Te cuento que el primer año te da un 3% TAE hasta un saldo de 20.000 euros solo por domiciliar la nómina. No tiene comisiones y la contratas desde el móvil. Pero cuéntame más. Es la requete cuenta digital de Unicaja. Eso está requete bien, ¿no? Y con más requete ventajas en unicaja.es. Date prisa y ábrela antes del 31 de agosto. A esta cuenta le corresponde un nivel de riesgo 1 color verde, siendo 1 el menor y 6 el mayor. Entidad adherida al Fondo de Garantía de Depósito Español. Garantía capital 100.000 euros por depositante entidad. 3% TAE, 2,967% TIN. Liquidación trimestral de intereses. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900-700-009 o en alquiver.es. Sí, es a ti. Sé que quieres cambiar de casa, pero que crees que no te puedes permitir una vivienda nueva. Escucha, porque tengo algo que te interesa. Grupo Index proyecta Residencial Prado Chico. 31 viviendas en Boadilla del Monte, por mucho menos de lo que crees. 100% personalizadas, con eficiencia y renovables que ahorran hasta un 75% de tus facturas. Y todo al mismo precio que la vivienda convencional. GrupoIndexMadrid.com. Y empieza a soñar con tu casa nueva. Tus libros de texto para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate, reserva tus libros de primaria y secundaria y llévate un 10% de regalo para tus futuras compras de moda, papelería hasta el 7 de septiembre. Y tienes un 5% de descuento directo para libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés. ¿Le gustaría optimizar sus transacciones internacionales? En Monex Europa le ofrecemos un servicio personalizado en cobertura de riesgo cambiario y gestión de pagos globales. Confíe en nuestra gran experiencia para llevar sus operaciones cambiarias al siguiente nivel. Infórmese en monexeurope.com. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Finanzas con sentido y con futuro. 13 minutos, llegamos a las 8 de la mañana. Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El mundo, ¿cómo lo está reflejando? Las portadas más importantes a nivel global. Pues vamos a comenzar en Estados Unidos, donde The Wall Street Journal titula esta mañana como un Irán acorralado da pocas pistas sobre la respuesta a los bombardeos, mientras Irán pone en duda la diplomacia. Trump dice que no descarta apoyar un cambio de régimen. El vicepresidente Vance señaló que esas reservas de uranio enriquecido de Teherán todavía están intactas, lo que representa un problema mundial, mientras Trump y sus asesores dicen que los ataques tenían como objetivo impedir los objetivos nucleares de Irán, pero amenazan con arrastrar a Estados Unidos a un conflicto más amplio en Medio Oriente y dividir aún más la coalición política de Donald Trump. ¿Qué más diarios tenemos? Pues en The Washington Post también la OIEA, el Organismo Internacional de la Energía Atómica, habla de una alerta de seguridad del Departamento de Estado que ha recomendado a los propios ciudadanos estadounidenses de todo el mundo tener mayor preocupación. En The New York Times dice que las autoridades desconocen también ese destino de las reservas de uranio
de Irán, y en The Financial Times habla sobre esta guerra de Oriente Medio. Dice que Trump se burla de Irán con la posibilidad de un cambio de régimen tras el ataque a instalaciones nucleares. Vamos a saltar ya a Europa, donde en Italia el Corriere della Sera dice que tras el ataque de estadounidense a Irán, Netanyahu ve oportunidades para acuerdos de paz, mientras Teherán dice que no están abiertos precisamente a negociaciones. Del Reino Unido, The Times dice que Irán promete vengarse de Estados Unidos y amenaza con bloquear una ruta marítima vital. En Francia, Le Monde dice que el presidente estadounidense afirma haber actuado para detener la guerra al ordenar el bombardeo de 3 instalaciones nucleares, mientras que la mayoría de los estadounidenses, incluida una parte de su propio bando, dice que se oponen al nuevo conflicto. Y en Alemania se habla, en este caso, un experto nuclear, habla de este programa de armas nucleares iraní, dice que es historia y se pregunta si se avecina un nuevo Chernóbil tras los ataques estadounidenses, si podría Irán revertir el revés o si se podría el régimen de los mulás aún construir una bomba con el uranio enriquecido que no se ha encontrado hasta ahora. Me acompaña Enrique Navarro, que es analista de defensa, presidente de MQ Global Net. Don Enrique, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Los líderes mundiales están llamando a la negociación e Irán, ¿podría revertir Irán la situación actual? ¿Cómo está viendo la respuesta internacional? ¿Qué esperar de Europa, de la OTAN, de China, de Rusia también? Bueno, yo creo que esto es una guerra o un ataque que llevaba descontado hace 20 años, ¿no? Yo creo que incluso el propio diseño de estas bombas se hizo precisamente para una operación de este tipo. Entonces, yo creo que era algo que era inevitable de una forma u otra, que Irán ha tratado de ocultar, pero el informe de la Organización de la Agencia Internacional de la Energía del pasado 7 de junio era devastador. Declaraba claramente que Irán estaba al borde, si no ya tenía capacidad para tener armas nucleares, y por tanto creo que esto era algo que incluso todos los países, incluido España, habían dicho claramente que Irán no podía tener armas nucleares, ¿no? Yo creo que este es el primer punto. Segundo punto es la soledad de Irán. Irán es un país que realmente no tiene aliados sólidos que puedan salir a dar la cara por Irán, ¿no? Ni siquiera Rusia está en condiciones de dar un apoyo más explícito, con lo cual Irán está sola. No es un país pequeño, no es un país sin recursos, ¿no? Es un país que militarmente tiene capacidades y no sabemos hasta qué punto el uranio enriquecido estaba o no en esas plantas o había sido evacuado, con lo cual tenemos muchas incógnitas y tendremos que ver cómo se desarrollan, pero parece que nadie está muy molesto en el fondo por este ataque. Rusia, China, ahí, ¿qué pueden hacer? ¿Qué podrían hacer o decir en las próximas horas? A ver, Rusia y China tienen intereses muy diferentes, porque para Rusia, Irán, junto con Corea del Norte, son sus dos principales aliados en su guerra de Ucrania. Yo creo que Rusia, de alguna forma, lo que va a buscar es aparecer como ese mediador que pueda convencer a Irán de que cese las hostilidades, y China es el gran interesado en que no se bloquee el estrecho de Hormuz, ¿no? Porque es el principal afectado, con lo cual diríamos que estas dos grandes potencias, que en otro contexto nos podrían hacer preocupar de que podamos elevar el conflicto, realmente ninguna de las dos tiene interés en que el conflicto se eleve, y veo a Rusia más pensando en cómo moderar las ansias o las ambiciones iraníes sin perder por ello esa alianza. Yo creo que Putin tiene sobre la mesa una carta complicada, que es cómo convencer a los iraníes de que no sigan adelante para mantener, diríamos, a Estados Unidos más afín a su política en Ucrania, y a su vez cómo no mandar un mensaje a su aliado de que lo deja solo, lo cual también sería devastador. ¿Trump y Netanyahu han sellado una alianza definitiva? Yo creo que ya la tenían, ¿no? En el fondo, pero estas alianzas con Trump siempre son muy relativas, ¿no? Porque recordemos que Trump se reunió con el líder del Estado Islámico y actual presidente de Siria, que es un país que es atacado por Israel. Yo creo que aquí hay una confluencia de intereses que es caso por caso. En el caso de Irán es claro. Irán había dicho, aunque negaba la mayor, estaba claro que estaba en un proceso de conseguir armas nucleares, y su objetivo es dominar al Oriente Medio y acabar con el Estado de Israel.
con lo cual Estados Unidos no le quedaba otra, porque son los únicos que tenían la capacidad para hacer esta operación, que hacerlo. Y yo creo que han contado, aunque no se diga mucho, con un gran apoyo internacional. Lo que sí que estamos viendo es que dentro de Estados Unidos Trump no ha consultado al Congreso. No sé si estará incumpliendo el presidente de Estados Unidos, el republicano, alguna ley. Bueno, el republicano creo que incumple todas las leyes por principio, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Primero, lo que tiene que llevar al Congreso es una declaración de guerra. Ya sé que parece un tema formal, pero es un tema muy formal. Una declaración de guerra tiene unas consecuencias diplomáticas, jurídicas, etcétera, que no se dan. Aquí lo que, desde el punto de vista de Trump, que lo hemos visto en otras muchas ocasiones, lo que pasa es que en otras ocasiones lo hemos visto bajo estructuras bilaterales o multilaterales, como fue el caso de la guerra de Irak o otras anteriores, pero aquí está claro que se trata, eso sí, de una acción totalmente unilateral de Estados Unidos, algo parecido a lo que ocurrió en Vietnam, pero bueno, yo creo que en el fondo en Estados Unidos hay un gran conflicto porque los republicanos que odiaban a Trump están aplaudiendo porque supone volver al republicanismo tradicional, y dentro del movimiento MAGA están absortos de ver que ha tardado 4 o 6 meses en empezar su primera guerra, cuando fue su principal discurso electoral, que era sacar a Estados Unidos de la guerra, ¿no? Con lo cual tiene un frente interno también interesante Donald Trump. Y mientras fuera, ¿pretende Trump que el mundo entero gire a su alrededor? Sí, claro. Yo creo que eso, de alguna forma, es una parte fundamental de su estrategia. Lo que pasa es que los Estados Unidos de 2025 no son los Estados Unidos de 2000 o de 1980, en el sentido de que el mundo es más multilateral, el mundo ya no es la producción industrial, es otro tipo de producciones. China tecnológicamente y económicamente está muy cerca de Estados Unidos, Europa sigue siendo un poder importante, con lo cual su capacidad de imponer, diríamos, principios a todo el mundo cada vez es menor, ¿no? Lo que pasa que, como digo, aquí siempre pasa en la política internacional que hay el que tira la piedra y luego los que esconden la mano, ¿no? Y yo creo que aquí hay muchos países que se sienten muy cómodos, incluido el nuestro, con esta operación, porque imaginemos que una teocracia como Irán, que según la Agencia Estatal de la Energía, que es un organismo internacional, decía que podía tener 15 bombas atómicas en 15-20 días, pues podemos imaginar en manos de estas personas, de esta gente, esta capacidad nuclear, el efecto sobre el mundo pues sería aterrador, ¿no? Con lo cual creo que bueno, hay casos en los que hay que seguirlos y en otros en los que quizás no haya tanto acuerdo. Claro, Europa es el que esconde la mano, ¿no? Pero está ahí. O sea, esto no es una humillación, no es una humillación a Europa. No, esto yo creo que es que llevamos 20 años anunciando este ataque todos. Europa se preparó, ahora porque estamos con Ucrania, pero la gran amenaza para Europa eran los misiles nucleares iraníes, que es contra la principal amenaza que nos hemos preparado 20 años. Ya. Pensábamos que no iban a llegar, pero todos sabíamos que ese plan secreto tenía ese objetivo. O sea, que nos sentimos hoy más seguros en ese sentido. Enrique Navarro, analista de defensa, muchísimas gracias. Que tenga buen día. Un abrazo. Gracias a vosotros. Buenos días. Capital Intereconomía. Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Pulso geopolítico, actualidad y análisis diario de los principales conflictos internacionales, estrategias geopolíticas y sus impactos en la economía, la política global y la reconfiguración del orden mundial. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Pulso geopolítico, en Radio Intereconomía.
En Radio Intereconomía.